Esto me encanta. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer escaneo a nivel infraclavicular. Por favor, me recuerdan al final, quiero hacer un escaneo a nivel supraclavicular para mostrar el nervio supraescapular, ya que vi algunos errores en las imágenes que enviaron. Entonces, quiero aclarar unas cositas ahí sobre el nervio supraescapular. Otros lo hicieron perfecto. Algunos se equivocaron en la posición del nervio supraescapular. Entonces, voy a empezar a hacer el escaneo a nivel infraclavicular. Hay dos formas de escaneo. Una sagital, como está el transductor, y una transversa. Particularmente a mí la que más me gusta para empezar es el escaneo sagital, porque estoy acostumbrado a esto debido a la canalización de la vena subclavia. Entonces voy a empezar por ese datico. Entonces, teniendo el transductor en una posición sagital oblicua, quiere decir que casi el transductor está perpendicular al tercio medio de la clavícula. La marca del transductor está cefálica, de modo que a la izquierda, o sea, donde está el indicador, acá, esta sombra acústica corresponde a la clavícula. ¿Ok? Y el borde inferior del transductor está ligeramente rotado hacia lateral. ¿Sí? Entonces es un escaneo sagital oblicuo. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a buscar es la sombra acústica de la arteria, perdón, de la clavícula, que es esta. Estamos viendo, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, en el borde inferior de la clavícula se inserta el músculo pectoral mayor. Y profundo al pectoral mayor vamos a encontrar el músculo subclavio, que es este. ¿Ya? Entonces tenemos sombra acústica de la clavícula, acá. Profundo a la clavícula vamos a encontrar el músculo subclavio y más superficial el músculo pectoral mayor. Profundo al músculo subclavio vamos a encontrar los vasos axilares. ¿Sí? En este punto se llaman axilares. La arteria subclavia deja de ser subclavia en el borde lateral de la primera costilla. Entonces, son dos puntos que vamos a identificar ahorita, si lo podemos hacer. Entonces tenemos, nuevamente, clavícula, ¿ya? Y aquí tenemos dos estructuras vasculares que todavía no las hemos identificado. Vamos a tratar de buscar quién es arteria y quién es vena. Entonces, vamos a buscarle el eje largo al vaso. ¿Sí? O sea, haciendo una rotación. Mire que la tengo un poquito casi sagital completo y me roto a la posición oblicua y vamos a determinar qué vaso nos está quedando acá. Entonces estoy cogiendo el eje largo. Mire, la arteria viene en este sentido, ¿sí? Y se dirige a la axila. ¿Ya? Entonces estoy cogiendo el eje largo de este vaso. ¿Qué vaso será? Pulsa. Entonces parece que es la arteria. Entonces, si nosotros tenemos dudas, simplemente le ponemos color. ¿Listo? Tenemos una imagen que es pulsátil, pero si lo queremos confirmar, le ponemos el Doppler pulsado. ¿Ya? Nos da una imagen que es claramente arterial. ¿Ok? Entonces ya tenemos identificado el vaso arterial, o sea, la arteria axilar. Ahí. Entonces, ¿dónde está la vena subclavia? Está un poquito más medial. Entonces me desplazo medial. Aquí tenemos, perdón, esta es la arteria subclavia que pulsa. Y me desplazo, mire el grado de desplazamiento es imperceptible. Un poquito medial. Y ya tenemos un vaso que se colapsa en la inspiración. ¿Ok?
y no pulsa. Fíjense que ese colapso no lo vamos a confundir con pulso. Es en cada fase inspiratoria el vaso colapsa. Y entonces el Doppler color nos da una mezcla de colores que no es pulsátil y le ponemos el Doppler pulsado y vamos a encontrar un flujo que es venoso. Voy a decirle a él que inspire un poquito profundo. Perdón. Inspire profundo. Bote. Bótelo. Inspire profundo como y bote. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un colapso inspiratorio de ese vaso. Entonces, ya esa es la arteria, perdón, la vena subclavia, que vamos a buscarle el eje más largo que tengamos de la vena subclavia. Ahí tenemos en todo el espesor de la pantalla la costilla que aparece, la más visible es la segunda costilla. Pero si yo desplazo un poquito el traductor hacia adelante y le hago taconeo hacia cefálico, vamos a poder ver la primera costilla. En algunos es más fácil que en otros. Si yo le abro el brazo, posiblemente se mejore la visión. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Aquí tenemos entre la primera costilla, acá tenemos la segunda costilla. Esto es el músculo serrato anterior. Este es el músculos intercostales. Esta es la pleura y este es pulmón. ¿Ya? Entonces vamos a buscar el vasito que quede bien en la imagen. Y aquí tenemos la primera costilla. Esta es la sombra de la clavícula. Aquí está. Y aquí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este acceso que yo lo busco para las venas axilares? Es que si yo ingreso en este sentido con la aguja, acá dirigido hacia la primera costilla, ¿sí? Yo voy a tener protegida la pleura, ¿sí? Y posiblemente no la va a funcionar. Bueno, esta era una propagandita. No nos corresponde al tema de hoy. Entonces, otro vaso que tenemos que buscar es la vena cefálica. La vena cefálica viene acá por el surco delto pectoral y más o menos a nivel de la segunda costilla se profundiza para entrar casi vertical a la vena subclavia. ¿Sí? Estamos viendo aquí el surco delto, acá, delto pectoral. Este es el pectoral mayor, este es el deltoides y este es el surco delto pectoral. Aquí viene la vena cefálica y se profundiza para entrar casi vertical a la vena axilar. Vamos a buscarla. Eso es importante para el bloqueo costoclavicular. Ustedes están viendo aquí la vena axilar y aquí viene un vasito. Vamos a ponerlo ahí en color. Ya listo. Es muy colapsable. Y lo vamos a buscar ahí. Ahí está. Uno que viene acá, que es la vena axilar, y el otro que viene acá, que es la vena cefálica. ¿Sí? Y se unen ahí, más o menos a nivel de la segunda costilla. Aquí está la segunda costilla, más o menos a nivel de la segunda costilla es que ocurre lo mismo. ¿Para qué hacemos esto? Cuando yo tengo localizada la arteria, aquí más medial, ¿sí? La puedo poner en el centro de la pantalla. Voy a buscar la arteria. ¿Listo? Ahí ya tenemos la arteria. Aquí está la vena medial y la arteria un poquito más lateral. Es un medio centímetro. ¿Listo? Cuando yo tengo la arteria localizada ahí y tenemos los reparos anatómicos, clavícula, pectoral mayor y músculo subclavio. Y esta es la arteria, ¿ya? La arteria axilar, sobre la segunda costilla.
Este es el serrato anterior. Y aquí está la pleura. ¿Listo? Entonces, ahí me roto. La parte inferior del transductor va a quedar hacia medial. Lo estamos viendo. Me retorno un poquito. Es que la imagen tiene un retardo. Es que este no está viendo. Que se paralizó. Ahora sí. Listo. Entonces tenemos esta parte es cefálica, esta parte es caudal. De la parte caudal la roto hacia medial. Puede ser al contrario, pero yo lo hago así, hacia medial. De modo que el transductor nos queda paralelo a la clavícula. ¿Ya? Entonces ahí en la imagen de ultrasonografía estamos viendo la sombra acústica de la clavícula. Y el transductor, fíjese que está inclinado hacia cefálico. Si le damos una inclinación del transductor hacia posterior, nos desaparece la imagen de la clavícula. Y nos va a aparecer el músculo pectoral mayor, que es este, y el músculo subclavio, que es este. E inmediatamente debajo nos va a aparecer la arteria. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lateral? Acuérdese que la marca del transductor yo la puse hacia lateral del paciente, del modelo. Entonces, esta parte corresponde a esta parte, ¿sí? O sea, lateral. Y sabemos que a nivel costoclavicular, la arteria tiene localizados los fascículos a nivel lateral. Siempre están localizados en una posición muy fija. El fascículo lateral, el fascículo medial y el fascículo posterior. ¿Ok? Las imágenes obviamente varían de paciente a paciente, la posición del brazo, todo eso, pero la imagen es muy constante. Fascículo lateral, fascículo medial y fascículo posterior. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nuevamente es buscar la vena cefálica. Entonces, ustedes están viendo, esto es la arteria y esto es la vena. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la vena axilar y la vena cefálica viniendo hacia la... Ahí está. ¿Listo? Entonces, todo esto es la vena cefálica. La técnica inicial de punción fue de lateral a medial. Pero fíjense ustedes una cosa. Aquí tenemos la pleura. Este es los músculos intercostales, posiblemente, y este es el serrato anterior. Si nosotros ingresamos en este sentido, estamos ingresando perpendicular a la pleura. ¿Okay? Entonces, la propuesta actual es ingresar de medial, ¿sí? De medial a lateral. O sea, en este sentido, para llegar a donde están los fascículos, acá. Obviamente, hay que separar la vena del camino. Aquí está la vena. Entonces, lo que tenemos que hacer es angular un poquito el transductor hacia cefálico o caudal, de modo que la vena no esté en nuestro camino de la aguja. ¿Ya? Simplemente hacemos un poquito de escaneo más cefálico y tenemos aquí la vena, pero ya no está la vena axilar, pero ya no está la cefálica. Entonces tenemos pectoral mayor, músculo subclavio, arteria axilar y los fascículos en este punto. Entonces ingresamos en este sentido, ponemos bloqueos. Usualmente hay gente que propende por un solo punto, ¿no? De bloqueo. Hay gente que propone varias funciones, o sea, ingresar aquí al fascículo lateral y después meterse por lo menos al fascículo posterior. ¿Ya? Ese es el bloqueo costoclavicular. Entonces voy a decirle aquí al compañero si quiere correrse un poquito hacia allá. Listo, para que pueda abrir el brazo. ¿Por qué vamos a hacer? Entonces, mire,
Todavía queda la... Sí. Entonces, la arteria axilar está acá, acá sobre la axila y sigue este curso. ¿Ya? El músculo pectoral menor se origina tercera, cuarta y quinta costilla y viene y se inserta acá sobre la apófisis coracoides, que la podemos palpar acá. ¿Ya? De modo que el músculo pectoral, si ponemos el transductor en este sentido, ¿lo están viendo? ¿Sí? Ahí. Estamos cogiendo el músculo pectoral en eje corto y la arteria en eje largo. Si rotamos el transductor en este sentido, vamos a coger el músculo pectoral en eje largo y la arteria en eje corto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, estamos empezando desde acá, de la visión costoclavicular. Entonces, vamos a rotar. No a rotar. Nos vamos, porque ahí está puesto el transductor. Vamos a seguir la arteria en eje corto. ¿Ya? Mire la vena cefálica. ¿Sí? Entonces, tenemos una vena. Un colorcito, que eso sí se ve bonito. Debido a que roté, a que abrí el brazo, entonces la exposición de la vena aumenta. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ah, bueno, otra cosita que tenemos que tener en cuenta acá es músculo pectoral mayor, músculo subclavio. Nos ubicamos acá. Si yo desplazo un poquito hacia caudal y lateral, el músculo subclavio se va haciendo pequeñito y prácticamente desaparece. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que rodea los vasos axilares cuando ya no hay músculo subclavio? Todo esto es grasa axilar. ¿Ok? Hasta que ocurre un fenómeno que ustedes lo van a ver en esta parte de la arteria. Entonces, voy a desplazarme hacia lateral y caudal. Despacito. La arteria le sale otro vasito, que es la arteria toracoacromial. Cuando la arteria toracoacromial emerge, es sobre el borde superior del pectoral menor. O sea que siguiendo hacia lateral y caudal, ya nos aparece el músculo pectoral mayor, perdón, pectoral menor en toda su expresión. Y me regreso. Arteria axilar. Y mire, aquí está la vena axilar. Está muy junta, ¿no? Esto es otra que tienen que tener en cuenta. La vena y la arteria van muy juntas hasta cierto punto que la vamos a ver más tarde. De la arteria emerge este vasito, que es la arteria toracoacromial. Pongámosle colorcito. ¿Okay? La arteria toracoacromial se divide en sus ramas. La pectoral, la acromial, bueno. ¿Listo? Entonces, aquí emerge la arteria toracoacromial y aquí viene el pectoral menor. ¿Ok? De modo que ya cuando desaparece nuevamente la arteria toracoacromial, ahí sí ya tenemos pectoral mayor, pectoral menor y vasos axilares. Montados sobre el serrato anterior y aquí está la pared del tórax. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos un bloqueo en el cual vemos el pectoral mayor, el pectoral menor, los vasos, posiblemente este sea el fascículo lateral, pero estamos con los arteria y vena muy juntas, estamos muy cerca de la pleura. Recuerde que nosotros vamos a ingresar desde cefálico, acá, hacia caudal en este sentido. Entonces es factible llegar hasta la pleura, sobre todo en personas que no tengan tan desarrollado este serrato anterior y los músculos intercostales. ¿Ya? Pueden ser personas muy delgaditas, entonces fácilmente podemos llegar a la pleura. Entonces, ¿cuál es la solución? Voy a aumentarle un poquito la profundidad para que veamos bien la pared torácica. De pronto, bueno, ahí está. Entonces, arteria y vena están muy juntas. Acá está. Si yo me desplazo un poquito más lateral, fíjense ustedes que la arteria y la vena se separan.
Ahí se van separando. ¿Sí? Ya tienen una separación importante. ¿Listo? Y la pared del tórax desaparece, porque ya estamos bien lateral en el tórax. ¿Ya? Entonces nos aparece otro músculo. Este es el pectoral mayor, el pectoral menor, y este es el músculo subescapular, sobre el cual descansan los vasos axilares. ¿Okay? Entonces, sobre el borde superior, aquí está la arteria torácoacromial, sobre el borde superior del pectoral mayor, los fascículos aún son laterales a la arteria. Vamos a tener aquí fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. Cuando aparece el pectoral menor, entonces como que empuja la arteria en profundidad. Ustedes vieron que la arteria se profundizó, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? Y se mete dentro de los fascículos y los separa. ¿Sí? Entonces los fascículos empiezan a rotar. ¿Sí? Aquí vemos que aparece el músculo pectoral menor y su masa muscular va empujando la arteria hacia profundidad. ¿Sí? Se nos está haciendo más profundo. Fíjense que tuve que aumentarle la profundidad para poderlo ver. En ese punto, los fascículos empiezan a rotar y empiezan a localizarse en su ubicación pues, más habitual. ¿Ya? Entonces tenemos nuevamente aquí pectoral mayor, pectoral menor, el músculo subescapular y la vena y la arteria que se han separado y ya no vemos, voy a aumentarle la profundidad, para que no vemos toras. ¿Ya? Entonces este es un punto muy seguro de bloqueo. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener aquí? Fascículo lateral entre fascículo lateral, este es el fascículo posterior acá y el fascículo medial acá. Entonces, mire, esto es un anisotrópico, ¿no? Entonces le cambia la posición, mire, este es el fascículo medial y este es el fascículo posterior y este es el fascículo lateral. ¿Ya? Aquí tenemos pectoral mayor, pectoral menor y este es el músculo subescapular. Esta es la fascia del músculo subescapular. Eso nos va a servir después para otra cosa que vamos a hacer. O lo hacemos de una vez. No sé si la anatomía la hayan entendido. ¿Quieren que les muestre alguna imagen del libro de anatomía? Sí, adelante, por favor, Entonces, doctor. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estamos en este punto. La apófisis coracoides, ¿me duele? Le hace cosquillas. La apófisis coracoides, la están viendo, está un poquito medial y cefálico al punto donde estoy escaneando. Entonces, ¿cuáles son los músculos que se insertan sobre la apófisis coracoides? Son la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial. ¿Sí? Y obviamente el pectoral menor, pero ese viene desde medial. Ya lo hemos sobrepasado. El pectoral menor, aquí tenemos la apófisis coracoides. ¿Sí? Aquí está el pectoral menor insertándose sobre la coracoides. Voy a poner la coracoides en la imagen. Listo. Ahí está la coracoides. Coracoides y este es el pectoral menor. Entonces, me desplazo hacia lateral. Entonces ya el pectoral menor ya no está por ahí. Nos llegan dos músculos que vienen del brazo, que son el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Se ve más superficial. Y este es el músculo entre el pectoral mayor, el deltoides y el pectoral mayor. El pectoral mayor cursa por debajo de la apófisis coracoides, o sea, es más inferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El músculo bíceps y el músculo coracobraquial. Y este, voy a aumentarle un poquito aquí. Este es el tendón del músculo subescapular. ¿Ya? Y esta es la cabeza del húmero. Voy a hacerle una cosita aquí. Esa es la cabeza del húmero. Doble el brazo aquí y lo voy a rotar.
Cuando yo roto el brazo, ¿sí? El músculo, el tendón del subescapular, pues se vuelve músculo, ¿no? Porque el músculo se mete ahí. Nosotros vamos a ver aquí en la cabeza femoral, cuando está rotado en rotación interna, vamos a ver en la correa bicipital, acá, que es, por ahí se inserta el músculo subescapular. Si le doy rotación externa, ¿sí? Se nos mete el músculo subescapular en la imagen. Es este. Acá tenemos el músculo subescapular. Acá, el tendón del músculo subescapular. Acá tenemos la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial. ¿Okay? Si le doy un poquito la parte inferior del transductor hacia donde está la axila, pero fíjate que estamos escaneando por delante. Entonces vamos a encontrar la arteria axilar. ¿Okay? ¿Qué es lo que está lateral y superior a la arteria? Pues es el cordón, el fascículo lateral. ¿Ya? Este es el músculo bíceps y este es el músculo coracobraquial y este es el tendón del subescapular. Entonces aquí tenemos la arteria. Entonces, del fascículo lateral nos sale el nervio musculocutáneo. ¿Okay? Que se mete dentro del coracobraquial. Voy a hacerle de nuevo. En esta posición, a ver si se me mantiene la imagen, voy a hacerle rotación interna para que vean cómo desaparece el músculo subescapular. ¿Ya? El que aparece con la rotación externa es el músculo subescapular. ¿Ok? Entonces tenemos músculo subescapular, bíceps, coracobraquial. Aquí tenemos la arteria y el nervio que está atravesando el músculo coracobraquial es el nervio musculocutáneo. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve esto? Si ustedes recuerdan la anatomía, tenemos el paquete está descansando sobre el músculo subescapular, que es este. De la parte del fascículo posterior se origina el nervio radial, axilar, perdón, circunflejo axilar. Y aquí tenemos el fascículo lateral y aquí tenemos el fascículo posterior. De este fascículo posterior se va a originar el músculo circunflejo axilar, pero con la ventaja de que antes de que ingrese al agujero cuadrangular, ¿sí? En este punto emite las ramas que van a la contribución del nervio circunflejo axilar a la cara anterior de la articulación glenoidea. ¿Ok? Entonces los cogemos desde antes. Si nosotros hacemos un acceso posterior del nervio axilar, esas ramas anteriores no las vamos a coger. Entonces nos va a quedar libre todo la parte anterior de la articulación glenoidea. Entonces, ¿cómo se hace el bloqueo? Se inserta la aguja desde cefálico, acá, siguiendo el plano del músculo subescapular, ¿sí? Para inyectar en este punto. Nosotros lo podemos inyectar acá arriba, ¿sí? Y por difusión a través del plano facial le va a llegar al nervio axilar, sí, al circunflejo axilar. Entonces, ese es el otro bloqueo. Esto lo describió el doctor Fajardo. Tal vez ustedes se lo han escuchado a él. Él lo describió con el doctor, se me olvidó el nombre, Carlos. Bueno, se me olvidó el apellido. Entonces, ese es el acceso anterior del nervio axilar. ¿Ok? Entonces, repito. Ustedes están viendo dónde está puesto el traductor, ¿sí? Prácticamente, si yo me hago hacia cefálico, voy a encontrar solamente la cabeza del húmero y me hago un poquito medial y caudal buscando la arteria, ¿sí? Entonces voy a encontrar el tendón del subescapular, el bíceps, el coracobraquial y la arteria. Acá. ¿Ya?
Y fíjense que ahí sale la arteria circunfleja axilar. Mire. Ella se va con el nervio. Mire, aquí tenemos la arteria axilar, que da la arteria circunfleja axilar. Eso más clarito. Como que no es bueno. ¿Listo? Entonces ahí se va con el nervio axilar. Entonces ahí podemos hacer dos bloqueos. Un bloqueo axilar por vía anterior, que nos va a coger el nervio axilar y nos va a coger el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Es un bloqueo axilar más completo. ¿Okay? El otro que tenemos que hacer es, resulta que el nervio pectoral lateral emite una rama que es articular y va a la cara anterior de la articulación acromioclavicular. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar, a encontrar? Ella cursa entre el coracoides y la clavícula por encima del ligamento coracoclavicular. Entonces, buscamos la coracoides, que está acá. ¿Estamos viendo? Sí. Sí, estamos viendo, ¿no? Les voy a poner el transductor ligeramente medial viendo la clavícula. Si me desplazo hacia lateral, entonces, esta es la clavícula. Si me desplazo hacia el lateral, en la parte caudal me tiene que aparecer la apófisis coracoides. ¿Listo? Ahí está. Entonces, a la izquierda de la pantalla tenemos la clavícula, a la derecha tenemos la apófisis coracoides. En este sitio transcurre la rama acromial de la arteria toracoacromial. ¿Ya? Y el nervio, la contribución articular del nervio pectoral lateral va junto a la arteria. Entonces vamos a buscar la arteria. Vamos a bajarle un poquito la profundidad. Ahí está la arteria. Listo. Entonces junto a esa arteria acá posiblemente va el nervio, la rama articular del nervio pectoral lateral. Es importantísimo, porque la articulación del hombro la inervan el nervio axilar, el nervio supraescapular, básicamente esos dos. Los nervios subescapulares, sobre todo el inferior, que inerva el músculo subescapular y por ende, por ley de Hilton, emite ramas a la articulación, donde se inserta el músculo subescapular. Y el nervio pectoral lateral contribuye importantemente a la parte anterior a la inervación de la parte anterior de la articulación acromioclavicular, glenoidea. Entonces ahí tienen ustedes el vasito, que es la arteria, la rama acromial, la arteria toracoacromial. Entonces en ese punto se hace el bloqueo. Para suplementar un bloqueo que quiera ser unos bloqueos periféricos, no sea un interescalénico ni supraclavicular, hay que suplementarlo con este bloqueo. Bueno, Salvador, ¿cuánto llevamos? 37 minutos. 37, sí, doctor. Bueno, ustedes aquí a infraclavicular, pues también pueden hacer el bloqueo de los pectorales, ¿no? El PEX1. Ese sí es simplemente localizar el pectoral mayor. Voy a bajarle aumentarle la profundidad. Ese no es muy complejo. Se busca el pectoral mayor, el pectoral menor. Mire que ustedes aquí tenemos una costilla. Por encima de las costillas va el serrato, que es este. Y que es pectoral mayor, pectoral menor, y este es el músculo serrato. Hay serratos muy desarrollados, hay otros menos desarrollados. Entonces la inyección pues la hacen aquí en el plano facial entre los dos.
Y el PEC 2 simplemente se desplazan hacia el lateral hasta donde termina el pectoral menor. El pectoral menor es este, el pectoral mayor. Se desplazan hacia el lateral en el mismo eje, ¿sí? Estamos siguiendo el eje largo de la arteria, ¿sí? Ahí está. Entonces, si yo me busco la arteria aquí, la voy a encontrar. Sigo el mismo eje largo y busco donde termina el músculo pectoral menor. Este donde termina el músculo pectoral menor es el ligamento suspensorio de la axila. Entonces ustedes van a ver en profundidad, voy a aumentarle un poquito la profundidad a ver si vemos las costillas bien. Acá tenemos las costillas. Sí, este es el músculo intercostal y aquí está la pleura. Músculo intercostal acá. Y por delante está el serrato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues un bloqueo del plano del serrato. En este punto, donde termina el ligamento suspensorio, la punta del pectoral menor, lo inyectamos acá. Es un plano del serrato anterior. Ahora lo pueden hacer posterior, pero ya la aguja tiene que ingresar mucho más. ¿Ya? Este es el PEC 2. Entonces el PEC 2.1, el PEC 2 va acompañado de 10 centímetros entre los pectorales y 20 centímetros acá en el ligamento, por debajo del ligamento suspensorio, por encima del serrato. ¿Ya? Ese es muy sencillito de hacer y es muy bueno para cirugía de mama. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos falta? El axilar. Entonces ahora sí, el axilar sí, ponga su manita así. Es mejor no extender tanto el brazo, ¿no? Posiblemente entre 90 y 120 grados. La imagen. Bueno, ustedes están viendo aquí el músculo pectoral mayor. ¿Ya? Yo debo colocar el transductor. Mire todo el pectoral mayor. ¿Sí? Yo debo colocar el transductor en un punto en la axila, donde si yo desplazo el transductor hacia cefálico, me aparezca el músculo pectoral mayor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo estamos viendo acá, el pectoral mayor. Porque si yo lo pongo aquí muy abajo, ¿sí? Ya estoy en el húmero. Entonces, la localización de los nervios ha cambiado muchísimo. ¿Ok? Entonces, eso es solamente para empezar. Entonces, básicamente, en la línea del pliegue axilar. De modo que yo coja el eje corto de la arteria axilar en este punto. Hay una imagen que me aparece allá que no me deja ver bien. Entonces, ahora sí, lo podemos tener con una profundidad la que quieran y después la cuadramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Este es el húmero. Este es el tendón del redondo mayor y el redondo mayor y el dorsal ancho. Entonces, este es el redondo mayor. Si yo me voy hacia caudal, el tendón que llamamos conjunto, pero no es conjunto, sigámoslo llamando conjunto, desaparece y nos aparece el músculo bíceps. Cuando nosotros vemos el bíceps, ya estamos en el brazo. Entonces el bloqueo es diferente. Es otro tipo de bloqueo. Para el bloqueo axilar, en el hueco axilar, debemos ver el tendón conjunto. Le voy a disminuirle. Toda esta profundidad, fíjese, todo esto nos falta, nos sobra, perdón, y este foco tenemos que cuadrarlo donde nos corresponde. Entonces voy a bajarle la profundidad hasta que nos dé una imagen suficientemente clara. ¿Sí? Tenemos aquí el húmero, el tendón conjunto, y voy a subirle un poquito el foco hacia donde está localizada la arteria. ¿Okay? Entonces, ahí es donde tenemos que hacerle un poquito de balanceo al transductor. ¿Ah? Quitarle la presión para que nos aparezca la vena axilar. Ahí está. ¿Sí? Y un poquito de balanceo al transductor para que nos permita ver las estructuras. Entonces, si yo le hago, ya como sé dónde está la vena, si yo le hago un poquito de presión, mire que esta imagen que aquí está, no estaba clara, nos aparece mejor. Mire. ¿Ya?
Y esta imagen que está acá también como que se apiña y nos permite definirla mejor. Eso es solamente para identificar los nervios. Entonces, la mayoría de las veces nosotros nos vamos a encontrar con el tendón conjunto, el húmero, la arteria, la vena. Entonces, ¿dónde están usualmente localizados los nervios? En este punto el mediano, en este punto el radial y en este punto el cubital. ¿Ya? Y aquí está la vena. Hay muchas variaciones. Y el nervio músculo cutáneo está entre el bíceps y el coracobraquial. O sea, está atravesando el coracobraquial. Esto es escaneo cefálico. Mire que si yo me voy muy cefálico, el nervio músculo cutáneo se mete debajo de la arteria y prácticamente se une al nervio mediano. O sea, forman el fascículo lateral. Mire, me voy hacia cefálico y ellos se juntan, y si me voy a caudal, ellos se separan. Aquí está el nervio mediano, aquí está el nervio, y estoy hacia caudal, entonces el nervio músculo cutáneo se va atravesando el músculo coracobraquial, estoy hacia distal, ya el músculo coracobraquial desaparece, el nervio se hace un poquito triangular, como piramidal, y se localiza entre el bíceps y el braquialis. ¿Ya? Y después empieza a dividir. ¿Ya? Entonces nosotros lo podemos seguir. Si el nervio lo podemos seguir, estamos seguros de que es el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Lo podemos seguir. Entonces es mejor hacer este ejercicio porque hay muchas fascias que lo pueden confundir a uno. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Eventualmente uno podría confundirse que esto sea el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Pero el nervio músculo cutáneo es este. Y tiene anisotropía. Mire, si yo le cambio la angulación al traductor, el nervio desaparece. ¿Sí? Entonces, por eso es que es mejor seguirlo para poderlo diagnosticar bien, porque es causa de falla de bloqueos. Entonces, aquí todavía nos sobra un poquito de profundidad. Entonces, vamos a ponerlo acá en este punto. Ya, listo. Entonces, tenemos el nervio mediano y le hago presión. A ver, se nos define mejor las estructuras. ¿Sí? Aquí tenemos el nervio radial, el nervio cubital. Y entre el nervio mediano y esta zona está el nervio medial antebraquial. Este. ¿Cuáles son los puntos de punción? Pues vamos a poner, se puede hacer una inyección perivascular y una al músculo cutáneo, o sea, 2 inyecciones. O se puede hacer nervio por nervio, o sea, 4 inyecciones. ¿Ya? Yo hasta ahora he preferido hacerlo nervio por nervio, pero creo que me va a cambiar porque la evidencia muestra que una inyección perivascular es suficiente. El hecho es que, mire el nervio mediano acá. ¿Sí? Ustedes pueden aproximarse con la aguja por encima del nervio mediano, sin tocarlo, ¿sí? Inyectar acá y ver que el nervio se llene. O se pueden acercar por debajo, acercándose aquí a la arteria, e inyectar y separar el nervio hacia superficial e ingresar con la aguja en este sentido hacia posterior de la arteria, para inyectar el nervio cubital y el nervio radial. O pueden hacer una inyección viniendo desde acá hasta el tendón conjunto, inyectar aquí para separar la arteria y avanzar hacia posterior para bloquear el nervio radial. Entonces, una inyección acá y otra inyección acá, hasta el nervio radial. Y la otra inyección es rodeando el nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Es mejor acercarse al nervio tangencial. ¿Sí? Entonces se meten por acá, se acercan por acá, hacen pequeñas inyecciones, ojalá con destroza, para que que no se pierda masa anestésica. Y ya cuando estén seguros de que están rodeando el nervio con la inyección,
entonces ahí sí ponen el anestésico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante el tendón conjunto en este bloqueo? Ustedes van a ver la arteria axilar acá y esto que está surgiendo acá, que es la arteria braquial profunda. Que si yo la sigo, entonces la arteria abandona y se viene posterior y se viene con el nervio radial. ¿Ya? Entonces, cuando ya inmediatamente en el borde inferior del tendón conjunto, el nervio radial abandona el paquete y se viene hacia posterior, acompañando la arteria braquial profunda. Acá la tenemos. ¿Sí? Arteria braquial profunda y con el nervio. ¿Ya? Esta es una rama de la arteria braquial, aquí viene la arteria y este es el nervio. Y se viene hacia posterior. ¿Ya? Si vuelvo y subo, el nervio se mete allá. Y justamente en la parte lateral del tendón conjunto es donde se separa. Si nosotros hacemos el bloqueo inferior, porque, no sé, y tengo una cosa que no me deja ver esto. No, bueno, no me deja ver. Voy a ponerlo. El nervio mediano se viene acompañando la arteria braquial. Pero ya el nervio radial se ha metido atrás. Aquí tenemos el nervio mediano, la arteria radial, nervio mediano, pero el nervio radial viene hacia atrás. Entonces nosotros podemos perfectamente bloquear aquí el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio musculocutáneo, ¿sí? Pero nos queda por fuera el nervio radial que ya está, ya ha abandonado el paquete. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacer un escaneo adicional. Ponme el bracito acá. Listo. De supraclavicular para ver el nervio supraescapular. Cabeza, bájelo todo lo que pueda y la cabeza un poquito ahí, que esté cómodo. Vamos a hacer este escaneo acá, en el cual, como les digo, vamos a ver, yo me pongo paralelo a la clavícula y voy a rotar el transductor para tener la mayor cantidad de primera costilla detrás de la arteria. ¿Sí? Estoy rotando el transductor. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el nervio supraescapular? Esta es la arteria, esta es la primera costilla, este es pleura y este es el músculo homoioideo. Por debajo del músculo homoioideo, si yo me desplazo más hacia lateral, el nervio se separa, está acá, debajo del músculo homoioideo, no dentro ni encima. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la arteria, aquí está todo el paquete, esta es la primera costilla, y aquí tenemos todo el paquete, y este es el nervio supraescapular. Y yo hago escaneo cefálico, el nervio se mete al tronco superior, ahí está el tronco superior, listo, se forma uno solo, y si hago escaneo lateral, el nervio se separa y va por debajo del músculo homoioideo. ¿Ya? Bueno, creo que con esto hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún escaneo adicional que quieren que les haga? Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia como siempre. Vamos a abrir el micrófono para las preguntas. ¿Tenía algo que quería mostrar de anatomía o después, doctor? Ah, se me quedó todo eso. Bueno, Antes de abrir las preguntas, no sé si quiera o nos vamos a las preguntas, como usted decide. Vamos aquí. ¿Esto qué pasó? Bueno, vamos a ver aquí, compartir, pero no, esta. Listo. ¿Estamos viendo ya la imagen? No, todavía no. Espere. Sí, ya se ve, doctor. Ah, ya. Listo. Bueno, entonces,
básicamente nosotros nos centramos en esta parte de la anatomía. Entonces, ustedes lo que van a ver es lo que vimos, mejor dicho. Fue la clavícula, el músculo subclavio y la arteria axilar y la vena axilar. Esta es la segunda costilla. Entonces, sobre la segunda costilla descansan la arteria y la vena axilar, y más o menos a ese nivel ¿Se pausó su imagen, doctor? aquí. Listo. Entonces, mire, entre el surco delto pectoral va la vena cefálica, que más o menos a nivel de la segunda costilla ingresa casi perpendicular a la vena axilar. Le vamos a quitar el músculo pectoral mayor y vamos a buscar a quitar. Mire, una cosa importante es el músculo deltoides. Vamos a quitar el músculo deltoides. Vamos a aumentar. Yo lo que quería hacer era poner el pectoral. Bueno, entonces vamos a quitar el deltoides. Esto porque estos te generan confusiones. Mire. Este es el músculo pectoral y esta es la apófisis coracoides. El borde superior del músculo pectoral va inferior, bastante inferior a la apófisis coracoides. Entonces, los escaneos que se hagan en este punto, en la parte superficial, vamos a tener el músculo deltoides, no el pectoral. ¿Sí? Mire el pectoral donde se inserta, bien abajo. Y este es el músculo pectoral mayor, ¿sí? Pasa bien por debajo. Entonces, si nosotros estamos haciendo escaneos sobre la cabeza del húmero, lo que vamos a ver es el músculo deltoides. Y sobre la coracoides tenemos el músculo deltoides. ¿Ya? Entonces, lo otro que quiero que miren es que el pectoral menor se origina en la tercera, cuarta y quinta costilla y viene como una pirámide y se inserta en el coracoides. Y los músculos cabeza larga del bíceps. Marque. Esa es la cabeza larga del bíceps. Y este es el músculo coracobraquial. ¿Sí? Se insertan en la coracoides. Con la diferencia de que estos vienen de lateral a medial y este viene de medial a lateral. Entonces, cuando nosotros hacemos escaneo y vemos el músculo pectoral menor en este sentido, que es donde hacemos el abordaje infraclavicular clásico, y desplazamos hacia lateral, ¿sí? Se nos pierde el pectoral menor y nos aparecen los músculos bíceps y el coracobraquial. Si nosotros, y este es el músculo subescapular y este es el músculo serrato. Fíjese que los vasos descansan en el borde lateral del pectoral menor, descansan sobre el músculo subescapular. ¿Ya? Y obviamente los fascículos vienen aquí rodeando la arteria. Si nosotros hacemos escaneo en este punto lateral, voy a poner los nervios. Creo que es aquí. No, son venas. No me aparece la parte inferior. No, debe ser aquí. Listo, ahí están los nervios. Voy a ponerlos todos. Entonces, si nosotros hacemos escaneo lateral a la apófisis coracoides, entonces, ¿sobre qué estamos entrando?
Voy a aumentar acá, mucho, un poquito acá. Voy a quitar esto que es un... Entonces, si nosotros hacemos escaneo en este punto lateral a la apófisis coracoide, con el transductor viniendo desde acá hacia acá, entonces, ¿qué vamos a tener? El músculo deltoides. Aquí está la correa bicipital, donde está la cabeza, la cabeza larga del bíceps. Si nosotros hacemos rotación externa del húmero, fíjense que entonces el músculo acá. No, se me perdió. Le quité un músculo. Bueno, aquí tenemos entonces el subescapular. Voy a quitar el deltoides. Aquí. Entonces, este es el tendón del subescapular. Si yo roto el húmero a, ¿cómo se llama? En rotación externa, entonces se trae todo este músculo, este tendón se viene para acá y se trae el músculo. Entonces, cuando nosotros hacemos escaneo en este sentido, con el húmero en rotación externa, entonces vamos a tener deltoides arriba, los músculos bíceps y coracobraquial y el músculo subescapular. Entonces, la idea es que nosotros vamos a hacer la imagen en este sentido, acá. Uy. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo imagen entre la cabeza, pues la cabeza, el músculo subescapular y los músculos bíceps y coracobraquial. Y en profundidad nos va a aparecer la arteria axilar. Acá. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el? Vamos a quitar estos músculos. Vamos a quitar este. Entonces, si nosotros hacemos escaneo en este sentido, voy a retirarme un poquito para que veamos la imagen panorámica. Tenemos la cabeza del húmero, el músculo subescapular superficial que se profundiza y aquí tenemos los músculos músculo cutáneo, coracobraquial y bíceps, cabeza corta. Y del fascículo lateral nos sale el nervio musculocutáneo, que se mete dentro del músculo coracobraquial que viene acá. ¿Ya? Acá tenemos la arteria axilar y de la arteria axilar emerge la rama circunfleja axilar, que se va con el nervio axilar. Que debe estar por acá. A ver si vemos la arteria circunfleja axilar, que y con tantos... Bueno, el hecho es que la arteria va a cursar sobre el músculo subescapular para meterse en el paquete, en el agujero cuadrangular. Y ahí es donde emite las ramas articulares anteriores.
¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó aquí de anatomía? Bueno, creo que ya lo vimos todo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, doctor, muy claro, muy conciso. Y si gusta, pues pasamos a las preguntas. Déjeme Sí, activar señor. el sonido de los participantes. No sé si ahí ya puedan activar el sonido. Sí, creo que cada quien Cada quien. activa cuando vaya a hablar. Sí, adelante. Cualquier duda, doctores, por favor. Muchas gracias. ¿Nadie? ¿Ninguna duda o no pueden activar el sonido? Buen- Ahí está, bien. buenas noches. Sí, cuénteme. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Sí. adelante, doctora. Ok. Buenas noches, doctor. Mire, a mí me surge una duda. Cuando vimos el módulo de los abordajes infraclaviculares, cuando vimos lo de bloqueo axilar, pues mencionaba mucho la variación anatómica de los cordones o ya de las partes finales pues del plexo braquial y que incluso en eso se basaba la dificultad del bloqueo axilar, ¿verdad? Que había mucha variación anatómica. Usted menciona el acceso anterior del nervio axilar. ¿Ese bloqueo sería similar o sería como, o sea, poder hacer el bloqueo del acceso anterior del nervio axilar en lugar de un bloqueo axilar como tal o son complementarios? No, el bloqueo anterior es, digamos, se Ujú. promociona para bloquear las ramas anteriores del nervio axilar, ¿sí? Y el Ok, nervio axilar propiamente dicho. O sea, el nervio axilar se bloquea antes de que emerjan las ramas, ¿ya? El problema ya, ya, acá ya. es que es un bloqueo que uno lo hace a distancia, no lo hace perinervioso, ¿sí? Las ramas anteriores se bloquean fácilmente porque, porque son ramas delgaditas. Pero los fascículos que están más Sí, profundos y más gruesos son más difíciles de bloquear, ¿ya? Entonces, eventualmente te voy a mostrar el bloqueo. ¿Estamos viendo la pantalla? No, sí, me por toca favor. cambiar. No, pero estamos Sí, sí, viendo. sí se ve. No, pero aquí me toca dejar stop sharing y aquí. No. Mm, Estamos viendo, sí, estamos bien. Entonces, mire, ustedes tienen aquí la apófisis coracoides, ¿ya? Y aquí está la cabeza del húmero, ¿ya? Este es el pectoral mayor y este es el deltoides, este es el surco del pectoral. Si nosotros nos colocamos acá sobre la cabeza del húmero, ¿ya? Ahí está la cabeza del húmero. El brazo, usted lo ven en rotación interna, ¿sí? Entonces, en este punto, mire que tenemos aquí, la corredera bicipital. Pero solamente tenemos un poquito de tendón del subescapular. Y obviamente esto aquí arriba es el deltoides, ¿ya? Y aquí tenemos, mire, ahí está muy claro la corredera bicipital con el tendón del bíceps, ¿sí? Entonces, voy a tratar de que la imagen, para rotarlo despacito. Entonces, vamos rotando. Mire que al rotar, ¿sí?, se nos viene el tendón del subescapular. Va apareciendo. ¿Listo? Y aquí tenemos que nos apareció el tendón del subescapular, ¿ya? Que no lo teníamos antes. Vamos a rotarlo bien. Suéltelo. Déjemelo caer. Eso.
aumentarle un poquito la profundidad y bajarle el foco. ¿Listo? Entonces, ¿ya que tenemos? El tendón del subescapular. Y aquí tenemos los dos, porque la apófisis coracoides está por acá. Entonces, aquí vienen los músculos bíceps y coracobraquial. Entonces, este es el tendón del subescapular. Entonces, me voy a desplazar con el borde inferior hacia el hueco axilar. ¿Ok? Ahí nos aparece la arteria. La arteria está ubicada sobre el músculo subescapular, que lo vimos acá, mírenlo. Mírenlo, pues, y me voy hacia el hueco axilar y voy a encontrar la arteria. Entonces, cuadremos nuestra imagen que quede bien simpática. Listo. Ahí tenemos la arteria. Entonces, este es el músculo bíceps, el músculo coracobraquial. Aquí, coracobraquial. Entonces, de la arteria lateral y superior tenemos el fascículo lateral. Y del fascículo lateral sale el músculo cutáneo. Entonces, si nosotros hacemos infiltración de anestésico acá, en este punto, ingresando acá, desde aquí, o más bien un poquito más lateral, y vamos a inyectar acá sobre el tendón del subescapular, separando los otros músculos. Entonces el anestésico va a difundir en este sentido. Nosotros con la aguja no pretendemos llegar hasta donde está la arteria, que es donde están los nervios. Ya son nervios, ¿no? Terminales. Ya están emitiendo las ramas terminales porque ya salió el músculo cutáneo. Entonces ahí ya empiezan a salir las ramas terminales. Entonces no vamos a llegar hasta allá. Lo que nos interesa es que el anestésico difunda por este plano facial, ¿sí? Y llegue a bloquear. Aquí, mire ustedes, la salida de la arteria axilar, y un poquito más caudal sale esta, que es la arteria circunfleja axilar, que se va con el nervio axilar. Lo tenemos acá. Eso es lo que mencionó que ya es mejor bañar la fascia que hacer las multipunciones. Eso es en el bloqueo axilar. Ese es otro. Ah. Son dos temas. Entonces, este es el Es que sí, yo bloqueo, me estaba confundiendo. este es el bloqueo anterior de las ramas anteriores del nervio axilar y por ende bloquea el nervio axilar. Posiblemente bloquee los otros nervios, pero no es un bloqueo que se intenta para hacer un bloqueo del plejo completo. Alcanzaremos a bloquear las ramas del nervio axilar y el nervio musculocutáneo. ¿Ya? Para el bloqueo del nervio del plejo a nivel axilar, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ponernos en el hueco axilar, localizar el tendón conjunto y buscar la arteria, ver la vena. Entonces, aquí lo que yo digo es que hay dos técnicas que son claramente estudiadas. Es simplemente llegar con la aguja alrededor, atravesar la fascia, ¿no? Mira, aquí está el nervio mediano. Debemos hacer todo lo posible porque la aguja no atraviese la zona donde está el nervio mediano. Lo tenemos acá. Fíjate que yo cambio la posición del transductor, cambia la posición de cambia la imagen, ¿no? Entonces, si yo giro, taconeo, roto o inclino, la imagen cambia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos, entonces, trato de buscar la imagen para que, mire que aquí ahora localicé el nervio mediano aquí arriba. Entonces, trato de ingresar con la aguja donde yo pueda separar los nervios de la arteria, ¿sí? E ir inyectando para poder llegar a la parte posterior para bloquear el nervio cubital y el nervio radial. Lo puedo hacer nervio por nervio o simplemente puedo hacer una inyección perivascular,
viendo que el anestésico rodee la arteria. ¿Sí? Es una inyección perivascular. Y después me vengo a buscar el músculo cutáneo, ¿sí? y lo bloqueo separado. Entonces serían 2 inyecciones. En la primera son 4 inyecciones, o sea, 3 por nervio alrededor de la arteria, más el músculo cutáneo. La otra opción son 2 inyecciones, uno perivascular y otro buscando el nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Entonces son dos formas de hacerlo. Parece ser que la inyección perivascular tiene la misma efectividad. Yo no tengo mucha experiencia en inyección perivascular. Siempre lo he hecho nervio por nervio. Pero creo que con la literatura que estoy leyendo me voy a cambiar a inyección perivascular a ver qué pasa. Hay que hacer la experiencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, arteria, suelto la presión y aparece la vena. Ah, se me olvidó comentarle una cosa. Esta parte del brazo, la parte interna del brazo, la inerva el nervio intercostobraquial y que son ramas de T2 y ramas del T1. Entonces, esos no están dentro del paquete, están por delante del músculo serrato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el bloqueo usual, tenemos acá, desplazamos el transductor hacia posterior. Y entonces, entre la fascia braquial profunda y la fascia braquial superficial, hacemos la inyección de anestésico llenando toda esta zona donde posiblemente esté el nervio intercostobraquial y el braquial cutáneo medial. Y que se separan bien cefálico. Entonces vienen en esta zona. Entonces, hacia anterior vamos a encontrar la arteria para el bloqueo axilar convencional y nos desplazamos con el transductor hacia posterior, de modo que la arteria nos queda acá. Y buscamos la fascia axilar profunda y la fascia axilar braquial y inyectamos en esta zona 10 centímetros en los muy flaquitos, 15 centímetros o 20 centímetros en los muy gordos. ¿Ya? Para que se llene todo ese espacio y bloquee esos 2 nervios intercostobraquial y braquial cutáneo medial. ¿Ya? Aquí hay ganglios, hay vasos, hay que hacer mucha succión durante la inyección. Mire que esto pueden ser 2 vasitos y este puede ser uno de los nervios y este puede ser otro de los nervios y aquí hay, posiblemente haya otro. ¿Ya? No lo buscamos individualmente, simplemente inyectamos la zona. ¿Okay? Eso es para anestesiar la parte medial del brazo. Bueno, ahora no. Hora de tomarnos un vinito. Sí, sí. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Y retomando para que quede claro por la pregunta de la doctora, no confundir el bloqueo del nervio axilar o circunflejo es diferente al bloqueo del plexo braquial a nivel axilar, como lo mencionó el doctor. Sí, señor. Ok. Y algo que surgió en el chat ya muy claro ahora con el bloqueo del intercostobraquial y del braquial cutáneo medial para las braquioplastías, ¿cierto, doctor? Porque había una Sí, pregunta señor. hace unas semanas de cómo abordarlo. Es una zona que suele no bloquearse al hacer el bloqueo del plexo braquial habitualmente. Y entonces, en ese tipo de cirugías, el abordaje anestésico lo suele hacer a veces el mismo cirujano, infiltrando esa zona o evidentemente bloqueándolo nosotros de la manera que recién acaba de explicar, doctor. Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctores, doctoras? Otra pregunta. Adelante, doctora. Doctor, mencionó los dos, bueno, del abordaje infraclavicular mencionó los dos, que es el coracoide y el costoclavicular. Por lo que usted menciona y nos explicó, ¿usted nos recomendaría que hiciéramos mejor un abordaje coracoide, o sea, a nivel de la coracoides? No hay preferencia por ninguno, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que el abordaje costoclavicular
tiene una ventaja y es que los nervios están juntos. Acuérdense que esto es como un embudo de doble salida, ¿no? Por debajo de la clavícula, los nervios están pegaditos unos con otros, los fascículos, ¿no? Y los fascículos están pegaditos unos con otros. En cambio, cuando uno hace un abordaje subcoracoideo, los nervios están rodeando la arteria. Entonces, lo más probable es que usted en un subcoracoideo necesite por lo menos 2 o 3 inyecciones cambiando de sitio la aguja. ¿Ya? En cambio, a nivel costoclavicular, la aguja puede ingresar en el paquete y hacer una sola inyección o en la misma dirección avanzar más hacia el fascículo posterior e inyectar otra cantidad de anestésico acá. Pero realmente es una sola función. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la que se prefiere? Primero, tiene uno que tener experiencia en el acceso que va a tener. Entonces, el que tenga más experiencia. ¿Ya? Teniendo experiencia con ambos, ¿sí? Yo prefiero el costoclavicular, porque es una anestesia compacta y con una sola inyección usted puede bloquear todos los nervios. Y puede dejar un catéter que le va a cubrir todos los fascículos. El problema con el costoclavicular es que hay que saberse muy bien la anatomía, porque recuerde que ahí está la vena cefálica. Y los vasos, la vena y la arteria están muy cerquita. Entonces usted se puede confundir. Hay que saber muy diferenciar muy bien los vasos. Y la pleura está inmediatamente debajo. ¿Ya? Entonces, primero hay que tener buena experiencia en llevar la punta de la aguja, preferible de medial a lateral para que la aguja vaya paralela a la pleura y no perpendicular cuando se hace de lateral a medial. Y básicamente eso. Entonces es un abordaje que puede ser potencialmente más complejo. Pero el abordaje subcoracoideo tiene el problema es que están más profundos. Fíjense que la visibilidad de los fascículos es menor. O sea, tiene uno que hacer maniobras para poderlos identificar. Es más profundo. Y en personas supremamente gruesas, pues van a necesitar un transductor convexo. Yo casi todos mis escaneos los hago con lineal. Incluso en las personas gruesas para un subcoracoideo, pero porque tengo, digamos que una buena experiencia. Pero para ver bien los vasos en una persona muy gruesa, se necesita harta profundidad. Los escaneos que hicimos hoy estaban a profundidad de 7. ¿Sí? Y es una persona muy delgada. Las personas muy gruesas necesitan más profundidad, que necesitan una sonda convexa. Entonces, ¿cuál es el que va a escoger? Pues el que tenga experiencia, la sonda que tenga y sobre todo saber muy bien cómo llevar la aguja. En el abordaje subcoracoideo, cuando uno separa bien la arteria de la vena, o sea, ve que las arterias de la vena están separadas, el tórax desaparece de la imagen y la probabilidad de hacer punción pleural es muy poquita. En cambio, en el costoclavicular, la pleura está metida dentro de la imagen. ¿Listo? Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Karen. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar acerca de la plática que vi sobre el bloqueo supraescapular. Nos mostró el abordaje anterior. ¿Usted recomienda el abordaje anterior o posterior en su experiencia? Bueno, mire, el abordaje posterior tiene también los mismos problemas. Que el supraescapular emite ramas antes de llegar a la escotadura. Entonces, si usted hace un bloqueo sobre la escotadura escapular, entonces está omitiendo las ramas que van a inervar la articulación acromioclavicular posterior. Entonces,
cualquiera, o sea, ¿cuál es el objetivo? Uno no puede escoger ninguno de los dos, porque el abordaje subhomoioideo, aunque es muy poco probable, puede llegar a bloquear el frénico. Y muy posiblemente va a bloquear el tronco superior. Y en algunas ocasiones el tronco medio. Entonces depende de la extensión del bloqueo que usted necesite. Si usted a un abordaje subhomoioideo le pone 3 centímetros, no más, 1 a 3 centímetros, rodea el nervio y produce bloqueo casi que específico del supraescapular. Pero si le pone 10 centímetros, va a bloquear el tronco superior. Y por ende puede extenderse al nervio frénico. En el abordaje posterior no tiene ese problema, pero tiene problemas de eficiencia del bloqueo, que hay zonas de la articulación que se van a quedar sin anestésico. Entonces depende de lo que usted quiera hacer. Cualquiera de las dos alternativas es buena. Usualmente en clínicas de dolor utilizan más el bloqueo posterior porque no quieren tener nada de pérdida de fuerza de la extremidad superior. Pero en anestesia yo prefiero el abordaje anterior, es decir, siempre hago abordaje anterior, subhomoioideo, porque si hago bloqueo del nervio supraescapular es para accesos quirúrgicos que normalmente necesitan bloqueo del tronco superior. ¿Ok? Entonces ese es el abordaje que yo hago. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, otra participación? Recuerden, la charla va a quedar grabada y la vamos a subir a la plataforma. Creo que fue muy claro el doctor, como siempre. Excelente demostración y afortunadamente pues está grabada. Vamos a continuar en comunicación y no sé si quiera agregar algo más, doctor. No, ya se me acabó. Sí, y cansado. Se me acabó. Perfecto, doctor. Pues bien, continuamos con el curso. Cualquier comentario, cualquier duda, saben que estamos ahí en la plataforma o en el chat. Agradecemos nuevamente la excelente presentación del doctor Ciro y que sigan disfrutando su fin de semana. Muchas gracias a todos. Bien. Buenas noches, doctor. Mi colega se va. Muchas gracias, Alex. Muy amable. Gracias al modelo, por cierto. Bueno, sí. Bueno, entonces, doctor Vilchi, muchas gracias a ustedes por haberme atendido. Y con mucho gusto, lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran. Creo que seguimos con otro tema que sería, vamos para el miembro inferior, ¿no? Exactamente, ya comenzamos los temas de extremidad inferior y pues nos vamos a coordinar en el transcurso de la semana para nuevamente ir repasando cada uno de los temas si no tienen inconveniente. Ok, listo. Bueno, doctor Vilchi, muchas gracias. Muy agradecido, doctor, que descanse. Arelis estaría por ahí. Sí, sí se conectó Areli, por ahí anda. Ah, bueno, saludos. Saludos a todos. Gracias, Areli, gracias a los demás. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches, sí, aquí ando. Bye, Areli. Bye. Chao. Hasta luego.